Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco, División de Diseño y Proyectos, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica. Competencia 2. Identifica las características de la arquitectura internacional y regional de género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda mediante recorridos imaginarios, apoyándote en el material didáctico otorgado y en el recorrido físico virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. En esta ocasión presentaré sobre The Style. The Style afectó diferentes áreas artísticas: diseño gráfico, arquitectura, diseño industrial, pintura. Apuntaba a valores plásticos más puros y simples, siendo esta una característica fundamental para 1920. Hará que sus pinturas se conviertan en tramas de líneas ortogonales que enmarcan plenos colores primarios en forma de cuadrados o rectángulos, silla azul y roja, Gerrit Rietveld. Con el nombre de The Style, el estilo en español, se conoce al grupo de artistas y revista fundados en 1917 por Mondrian y Van Doesburg en la ciudad de Leiden, con el objetivo de difundir los principios del neoplasticismo. Etapa 1. Pictórica. Exponen sus obras en la Galería de Léonard Rosenberg, París. 2. La segunda etapa abarca los años de 1921 a 1925. Se elimina el uso de columnas, simetría y repetición de elementos en fachadas, llevando al estilo del neoplasticismo, bautizado así por Mondrian. Con nuevas consignas referidas a la arquitectura, se va cerrando cada vez más el estilo. La tercera y última etapa de Style abarca de 1925 hasta su fin, en 1931. Style combinó elementos del constructivismo y suprematismo. Esta tendencia llegó hasta la Bauhaus y a otros grupos de quienes también se nutrió para lograr un lenguaje específico. The Style holandés, de Style, también conocido como neoplasticismo, fue un movimiento artístico holandés fundado en 1917 en Leiden. The Style estaba formado por artistas y arquitectos. En un sentido más restringido, el término de style se usa para referirse a un cuerpo de trabajo de 1917 a 1931, fundado en los Países Bajos. Los defensores de style defendieron la abstracción pura y la universalidad mediante una reducción a lo esencial de la forma y el color. Simplificaron las composiciones visuales a verticales y horizontales, utilizando colores negro, blanco y primario. Revista holandesa, fundada por Theo van Doesburg en 1917 y publicado en Leiden hasta 1932. El nombre también se aplicó desde la década de 1920 a un movimiento distinto y al grupo de artistas asociados con él. El subtítulo de la publicación periódica Maatblad voor de Bledenwijken, revista mensual de las profesiones expresivas, indica la gama de artistas a los que atraía, y la intención de Van Doesburg era que fuera una plataforma para todos aquellos interesados en un nuevo arte: pintores, escultores, arquitectos, urbanistas, tipógrafos, diseñadores de interiores y artistas decorativos,
músicos, poetas y dramaturgos. La búsqueda de una nueva imaginería se caracterizaba por los componentes elementales de los colores primarios, áreas planas, rectangulares y solo líneas rectas, horizontales y verticales. Los anteriores ideales de belleza debían adornarse a favor de una nueva conciencia para representar el espíritu de los tiempos, según Theo van Doesburg en la introducción de la revista The Style, 1917, número 1. El movimiento de Stijl fue una recreación al barroco moderno del movimiento escolar de Ámsterdam, arquitectura expresionista holandés, con la revista Weidegen, 1918-1931. De Stijl es también el nombre de una revista publicada por el pintor, diseñador, escultor y crítico holandés Theo van Doesburg, que sirvió para propagar las teorías del Drupo. Junto con van Doesburg, los miembros principales del Drupo fueron los pintores Piet Mondrian, Vilmos Huszár, Bart van der Leck y los arquitectos Hendrik Rietveld, Robert van Hoff y J. J. P. Oud. Neoplasticismo. La filosofía artística que formó una base para el trabajo del Drupo se conoce como neoplasticismo, el nuevo arte plástico. La mayoría de los miembros visualizan un entorno utópico a través del arte abstracto, la armonía universal en la integración completa de todas las artes. 1. La ambición de Stijl es dar un nuevo significado a las artes, uniéndolas, integrándolas, en torno al deseo de destruir el barroco, de acuerdo con el significado que van Doesburg y sus amigos dieron a esa palabra, y mediante el uso de colores y formas puros, en equilibrio dinámico y en expansión, luz e incluso visualmente en indravidez. Las matemáticas, la perfección de la máquina, la vida comunitaria y el anonimato de los métodos de trabajo en ese momento los estimuló a su investigación. Principios e influencias. Mondrian expone las delimitaciones de neoplasticismo en su ensayo Neoplasticism in Pictorial Art. Él escribe: esta nueva idea plástica ignora las particularidades de la apariencia, es decir, la forma y el color natural. Por el contrario, debería encontrar su expresión en la abstracción de la forma y el color, es decir, en la línea y el color primario, claramente definido. Con estas limitaciones, su arte solo permite colores primarios y no colores solo cuadrados y rectángulos, solo líneas rectas y horizontales o verticales. El movimiento de Stijl propuso el principio fundamental de la geometría de la línea recta, el cuadrado y el rectángulo, combinándolo con una fuerte asimetría. El uso predominante de colores primarios puros con blanco y negro y las relaciones entre elementos positivos y negativos con una disposición de formas y líneas no objetivas. La visión plástica de los artistas de Stijl, también llamada neoplasticismo, se dio a sí misma más allá de la apariencia cambiante de las cosas naturales, para llevar al público a un contacto íntimo con un núcleo inmutable de realidad, una realidad que no era tanto visible, hecho como una visión espiritual subyacente. En general, de Stijl propuso la máxima simplicidad y abstracción tanto en arquitectura como en pintura,
utilizando solo líneas rectas horizontales y verticales, y formas rectangulares. Además, su vocabulario formal se limitaba a los colores primarios, rojo, amarillo y azul, y los tres valores primarios, negro, blanco y gris. Las obras evitaron la simetría y lograron un equilibrio estético mediante el uso de la oposición. Este elemento del movimiento encarna el segundo significado de Steel. Una publicación Jamba o soporte. Esto se ejemplifica mejor con la construcción de uniones cruzadas que se observan con mayor frecuencia en carpintería. En muchas de las obras tridimensionales del grupo, las líneas verticales y horizontales se colocan en capas o planos que no se cruzan, lo que permite que cada elemento exista independientemente y sin obstáculos por otros elementos. Esta característica se puede encontrar en la casa Rebel Shoulder y la silla roja y azul. De Stihil fue influenciado por la pintura cubista, así como el misticismo y las ideas sobre formas geométricas ideales, como la línea recta perfecta en la filosofía neoplatónica del matemático M.H.J. Schoenmakers. El movimiento de Stihil también fue influenciado por el neopositivismo. Las obras de Stihil influirían en el estilo Bauhaus y en el estilo internacional de la arquitectura, así como la vestimenta y el diseño de interiores. Sin embargo, no siguió las pautas generales de un ismo. Por ejemplo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo, ni se adhirió a los principios de las escuelas de arte como la Bauhaus. Era un proyecto colectivo, una empresa conjunta. En música, de Stihil fue una influencia solo en el trabajo del compositor Jacob van Domselaer, un amigo cercano de Mondrian. Entre 1913 y 1919 compuso su Proeven van Steenkunst, experimentos en estilo artístico, inspirado principalmente por las pinturas de Mondrian. Esta música minimalista y a la vez revolucionaria definió elementos musicales horizontales y verticales y apuntaba a equilibrar esos dos principios. Van Donzelert era relativamente desconocido en su vida y no jugó un papel importante en The Stihil. Stroderhaus. La casa tiene dos niveles. La planta baja consta de cocina, comedor, salón, una sala de lectura, un espacio de estudio que hasta 1933 Gedrid Riedel utilizado para su propia oficina, dormitorio de la sirvienta y un trastero. Como parte del movimiento, los colores primarios como el rojo, azul y amarillo se utilizan principalmente en interiores y exteriores. Stroderhaus. La planta superior se consideró ático, de acuerdo con el código de construcción. Todos los dormitorios se encuentran en ese espacio y las habitaciones están divididas solo por tabiques móviles. El concepto fue utilizado para que los niños podrían tener un mayor espacio abierto para jugar durante el día y luego cerrarla hasta tener una habitación más privada por la noche. Stroderhaus. Gedrid Riedel, que comenzó como un fabricante de muebles y que se manifiesta en muchos de los detalles de la casa, el diseño de las particiones portátil, la pantalla de la ventana, la mesa para los niños y mucho más de los detalles de mostrar su ingenio. La ubicación de la casa suele ser considerada
como las afueras de Utrecht, y tiene una vista sin obstrucciones. Rietveld diseñó la casa con eso en mente, con una ventana en el piso superior que se abre a la esquina de ese piso en el exterior. Se utiliza para proporcionar a la señora Strother con una gran vista, hasta que una carretera fue construida enfrente de la casa. Cuando vio pinturas cubistas por primera vez en 1910, Mondrian evolucionó de la pintura del paisaje tradicional hacia un estilo simbólico, influenciado por Van Gogh, que expresaba las fuerzas de la naturaleza. En los años siguientes eliminó todo indicio de los elementos representativos y evolucionó del cubismo hacia una abstracción geométrica pura. Durante una temporada en el año de 1917, las pinturas de Mondrian, van der Leck y van Doesburg eran virtualmente indistinguibles, además de su restringido vocabulario visual. Los artistas de Stihel buscaron una expresión de la estructura matemática del universo y de la armonía universal de la naturaleza de Stihel.